Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien, listos para sumergirse en un tema que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a desentrañar uno de los secretos más impactantes, o al menos así lo sugiere el título que vieron, sobre dos de las figuras más queridas y mediáticas de Turquía, Altay Ulusoy y Şehrine Sarıkaya. ¿Qué es lo que esconden estos dos astros? Hay algo más allá de lo que vemos en las pantallas, en las alfombras rojas y en las redes sociales. Prepárense porque vamos a ir a fondo investigando los rumores, las especulaciones y las verdades que podrían estar ocultas. Y antes de empezar a lanzar teorías, les recuerdo que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles los contenidos más jugosos. Altay Ulusoy y Şehrine Sarıkaya. Dos nombres que por sí solos evocan éxito, talento y un magnetismo innegable. Ambos han conquistado corazones, tanto en Turquía como a nivel internacional, con sus interpretaciones en series que se han convertido en verdaderos fenómenos. Altay, conocido por su papel en Medcezir y más recientemente por su impresionante transformación en The Protector de Netflix, ha sido siempre un enigma. Su discreción, su aura de misterio, lo han convertido en un ídolo difícil de descifrar. Por otro lado, Şehrine, la deslumbrante protagonista de Medcezir junto a Altay, y quien ha brillado en producciones como Fi y Sameran, es una figura que destila carisma y una belleza cautivadora. Han sido vinculados sentimentalmente en el pasado, y cada vez que surge un rumor, el público se vuelve loco. Pero ¿será que hay algo más profundo, algo que va más allá de una simple relación o amistad? El título de este vídeo no es casualidad, y hoy vamos a explorar las profundidades de esta intrigante conexión. Para empezar a desentrañar este supuesto secreto, debemos recordar el inicio de su fama conjunta. Medcezir no fue solo una serie exitosa, fue un fenómeno cultural. La química entre Yaman y Mira, interpretados magistralmente por Altay y Şehrine, traspasó la pantalla. Sus fans se enamoraron de su conexión, de la forma en que se miraban, de la intensidad de sus escenas. Era inevitable que los rumores de un romance en la vida real comenzaran a florecer. Y de hecho circularon por mucho tiempo, alimentados por avistamientos juntos, por comentarios ambiguos en entrevistas y por la pura esperanza de sus seguidores. Ambos, siempre profesionales, mantenían una postura cautelosa, reconociendo la buena relación y la amistad que los unía, pero sin confirmar nada concreto. Y es precisamente esa discreción la que ha alimentado las conjeturas. Ahora hablemos de lo que podría estar escondiéndose. El título sugiere algo impactante. Esto podría significar varias cosas. Podría ser algo relacionado con su relación pasada, algo que nunca salió a la luz y que, si se revelara, cambiaría nuestra percepción de ellos. Tal vez un secreto sobre cómo terminó su supuesto romance, o algo que vivieron juntos durante el rodaje de Medcezir, y que los marcó profundamente. O quizás el secreto no es sobre ellos como pareja, sino sobre su conexión profesional. Podría haber un proyecto futuro que estén planeando en secreto. Un regreso juntos a la pantalla que los mantendría unidos de una manera inesperada. O tal vez, y esto es una especulación más arriesgada, el secreto se refiere a algo que ambos comparten en su vida personal, fuera del ojo público, algo que los une de una forma más allá de la amistad o el romance, como un proyecto humanitario secreto, una pasión compartida, o incluso un apoyo mutuo en momentos difíciles que nadie más conoce. Analicemos la personalidad de cada uno. Altay Ulusoy, como mencioné, es un hombre reservado. No es alguien que se exponga fácilmente en redes sociales, y sus entrevistas suelen ser concisas y directas. Esta naturaleza privada hace que cualquier información sobre su vida personal sea aún más valiosa y, a menudo, objeto de especulación. Şehrine Sarıkaya, por otro lado, es un poco más abierta, compartiendo aspectos de su vida, pero siempre con un filtro de profesionalismo y elegancia. La combinación de estas dos personalidades crea un lienzo perfecto para que la imaginación de los fans pinte todo tipo de historias. ¿Podría el secreto ser un hijo? Esta es una de las especulaciones más recurrentes y dramáticas que suelen surgir cuando dos celebridades con una conexión tan fuerte son mencionadas juntas. Si bien no hay ninguna evidencia que respalde esta afirmación, la naturaleza misteriosa de Altay y la popularidad de ambos hacen que este tipo de rumores, por descabellados que parezcan, ganen tracción. Sin embargo, debemos ser muy claros,
Esto es pura especulación sin fundamento alguno. Otra posibilidad, menos escandalosa pero igualmente intrigante, es que el secreto sea una inversión conjunta o un proyecto empresarial que estén gestando en silencio. Ambos son jóvenes, exitosos y con una gran visión para el futuro. Podrían estar planeando lanzar una marca, una empresa de producción, o invertir en algún sector que les apasione. Esto explicaría por qué mantienen ciertos aspectos de su vida personal y profesional en privado, concentrándose en la planificación y ejecución de algo importante. Volviendo a la relación, ¿qué pasaría si el secreto fuera que, a pesar de haber terminado una relación romántica en el pasado, mantienen una amistad tan profunda y leal que se apoyan mutuamente en todos los aspectos de sus vidas? Esto, si bien no es tan escandaloso como un hijo oculto o un romance secreto, sí sería un aspecto impactante para muchos, ya que demuestra una madurez y una conexión humana genuina que rara vez se ve en el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo se vuelven tensas tras una ruptura. Podrían estar colaborando en proyectos creativos, dándose consejos profesionales, o simplemente siendo un pilar de apoyo el uno para el otro en sus carreras y vidas personales. Pensemos en la dinámica de la industria del entretenimiento turca. Es un mundo muy conectado, donde los actores y actrices suelen formar fuertes lazos. El hecho de que Atay y Şerinay hayan compartido un proyecto tan exitoso y que sus carreras hayan seguido caminos estelares, pero siempre en el mismo universo mediático, hace que su conexión sea perpetua en la mente del público. Cada vez que uno de ellos tiene un nuevo proyecto, la gente recuerda al otro y viceversa. Para intentar darle más sustancia a estas teorías, debemos considerar las entrevistas que ambos han dado por separado. A menudo, cuando se les pregunta sobre su relación pasada, ambos han sido respetuosos y amables. Atay ha mencionado lo importante que fue Medcezir para él, y Şerinay ha hablado con cariño de la experiencia de trabajar con Atay. Estas declaraciones, aunque cautelosas, insinúan un respeto mutuo y un aprecio por lo vivido. Pero, ¿hay algo que no están diciendo? Consideremos la posibilidad de un proyecto secreto de Netflix. Atay ha sido una de las grandes estrellas de la plataforma en Turquía con The Protector, y luego Kusu Kusu. Şerinay, por su parte, ha protagonizado Sameran. Sería descabellado pensar que podrían estar preparando algo juntos para Netflix, algo que aún no se ha anunciado y que sería un gran regreso para ambos a las pantallas de una forma épica. Esto encajaría con la idea de un impactante secreto, y explicaría por qué ambos estarían manteniendo un perfil bajo en ciertos aspectos. Otra vertiente interesante a explorar es la de los fans. La base de fans de Atay y Şerinay es inmensa y muy activa. Siempre están buscando nuevas informaciones, creando teorías y compartiendo sus esperanzas. El título del vídeo está diseñado precisamente para captar esa atención, para hacer que se pregunten, ¿qué será? Y es precisamente esa curiosidad la que alimenta este tipo de discussions. Ahora, para ser honestos, es muy difícil confirmar un secreto impactante sin información concreta. Muchas veces estos títulos son una estrategia para generar intriga y tráfico. Sin embargo, nuestro objetivo aquí es explorar las posibilidades, analizar los rumores y ofrecerles una perspectiva fundamentada, aunque sea especulativa. Si hubiera un secreto verdaderamente impactante, es probable que no fuera tan fácil de descubrir. Lo que sí es un hecho irrefutable es el impacto que Atay Ulusoy y Şerinay Sarkaya han tenido en la industria del entretenimiento. Han marcado una generación de espectadores con sus actuaciones y su carisma. Su conexión, ya sea romántica, de amistad o profesional, ha sido y sigue siendo un tema de gran interés público. Y quizás el verdadero secreto es la complejidad de sus vidas y carreras, la forma en que navegan por la fama, y la discreción que eligen para proteger su espacio personal. Podríamos estar hablando de un secreto que tiene que ver con un apoyo mutuo en sus carreras, quizás planeando conjuntamente cómo dar el siguiente paso, o aconsejándose sobre los guiones. O tal vez el secreto es algo mucho más personal, como una fundación o una causa benéfica que apoyan juntos en secreto, utilizando su influencia para hacer el bien sin buscar reconocimiento público. Esto sería, sin duda, un aspecto impactante y admirable de su conexión. En resumen, hemos explorado varias posibilidades sobre el impactante secreto de Atay y Şerinay. Desde rumores de hijos ocultos, pasando por proyectos empresariales secretos, hasta la posibilidad de una profunda amistad de apoyo mutuo, e incluso un futuro proyecto conjunto en plataformas de streaming. Lo cierto es que su conexión ha sido un tema recurrente y fascinante para el público.
Si hay un secreto, es probable que se mantenga bien guardado, dada la naturaleza discreta de Atai y el profesionalismo de ambos. Lo que sí podemos afirmar es que su legado en la industria del entretenimiento es innegable, y su química en la pantalla sigue siendo recordada con cariño por millones de fans. Y así llegamos al final de este fascinante análisis. Hemos intentado desentrañar las capas de misterio que rodean a Atai Ulusoy y Serine Isarkaya, basándonos en el intrigante título que nos trajo aquí. Espero que hayan disfrutado de esta exploración y que les haya resultado tan interesante como a mí. Agradezco enormemente su tiempo y su atención. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que podría esconder a Atai y Serine? ¿Tienen alguna teoría propia? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenidos así, no olviden darle a me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.